Compañeros, vamos a dar inicio a la clase de este día. Es un gusto saludarlos. Ya tenemos más o menos el quórum. Está bajo el quórum, no están todos hoy. Y siguen entrando aún. Bueno, vamos a iniciar a trabajar. Ya concluimos el contenido para esta parte del programa. Ahora corresponde revisar los cuentos y revisar algunos ejercicios. Y apostarle pues a su autoformación, ¿verdad? Si bien yo les he dado alguna guía, he dado explicaciones, he mostrado en dónde pueden ustedes encontrar el material, tienen su libro de texto, corresponde a usted eh, pues el repaso, la lectura, la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Voy a comenzar hoy la clase presentando un recurso didáctico que de pronto para la mayoría sea una cosa novedosa, tal vez para algunos ya lo conocen, incluso lo son usuarios, pero cualquiera sea el caso, lo que van a ver y les voy a compartir acá es para que se ejerciten, ¿ok? Vamos a ver. Muy bien. En el Internet hay múltiples herramientas, ¿verdad? Eh, teóricas. Y la verdad es que ahora abundan. Entonces es bastante complejo, o más bien dicho, no es tan sencillo recomendar una u otra, porque hay muchos criterios que tener que observar. Entonces, entre tanta herramienta que existe, pues yo suelo consultar esta. Hay mejores, ojo, hay mejores. Pero fíjense que a lo largo de los años me he dado cuenta que esta herramienta y que van a disculpar, pero está pensada para cursos de sexto primaria, ¿verdad? Resulta que es bastante accesible, bastante versátil y pues cumple con una función que estamos buscando con este curso, ¿verdad? En este tema. Y es que usted encuentre una estrategia de lectoescritura, repase y sepa utilizar las reglas de ortografía para luego entonces mejorar su ortografía, escribir con corrección, así de simple. Entonces, aquí esta profesora ha desarrollado esta herramienta muy potente que yo hoy se las quiero recomendar. E insisto, probablemente hay mejores, ¿verdad? Pero esta en particular es muy simple y se mantiene actualizada. Por ejemplo, estamos viendo en pantalla el home, ¿verdad? De la profesora Luisa María Arias. Acá es un blog de ella, es un blog personal, ¿verdad? Por eso la estructura. Pero esa misma simpleza es lo que en determinado momento ayuda. Entonces aquí ustedes van a poder encontrar varios recursos sobre el signo de puntuación. Fíjense que por alguna razón le bajaron el video o tiene restricción para verse aquí en Guatemala ahora. Se lo bajaron, creo yo. Bueno, pero era una bienvenida que ella da. Acá les recomiendo estos mapas mentales, ¿verdad? O mapas conceptuales que los puedan utilizar. Por ejemplo, este de los signos de puntuación, que ahora lo estamos viendo en pantalla. Y lo chilero, lo bonito, ¿verdad? De estos mapas es que ella se ha tomado la molestia de ponerle a cada uno un recurso.
donde está la información que usted ya vio en su libro, ¿verdad? Entonces, mire qué interesante. Los signos de puntuación, ¿verdad? Y miren, todos los, si quieren, vamos como en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? El punto. El punto nos ofrece un mapa conceptual sobre el punto y actividades acerca del punto. En el apartado del punto nos ofrece las reglas de la utilización del punto, ¿verdad? Y esto nos trae de vuelta al, al blog, ¿verdad? En el blog está todo. Y aquí está el punto, ¿no? Entonces el punto, ¿verdad? Se utiliza para señalar el final de una oración, párrafo o texto. Punto y seguido al final de oración, punto y aparte al final de un párrafo, punto y final al final de un texto, ¿verdad? Y aquí está el crédito de la profesora que se ha tomado el tiempo de realizar este recurso. Un recurso muy bonito, ¿verdad? Bien, entonces ustedes pueden ahora pues navegar por aquí. Se las voy a compartir en el chat, el enlace, y les pediría el grandísimo favor que lo circulen en el grupo de WhatsApp. Asegúrense que todo el mundo tenga acceso a este blog, ¿verdad? Déjenle comentarios ahí a la profesora, cuéntele que usted es estudiante universitario y está utilizando sus recursos, ¿verdad? Complemente lo que ya vio usted en su libro con esta información. De pronto al verla acá, pues de esta forma más simple, a usted le ayuda, ¿verdad? Aquí están todos los signos de puntuación, que ya vimos, ¿no? Pero ahora usted los puede encontrar acá de una forma más accesible. Bien, lo siguiente que le quiero compartir es que si bien usted va a venir aquí a esta página a revisar, a repasar, después de haber dado una leída a su libro, usted se va a encontrar con el rubro de actividades, los ejercicios. Entonces resulta que hay otra página que a mí me gusta consultar y que casualmente aquí la profesora la tiene linkeada como parte de los ejercicios. O sea que aquí también estamos viendo una cuestión colaborativa, ¿verdad? Entonces, esta es pues mucha información que usted ya tiene en su libro y que ya hemos visto en clase, pero ahora lo mando yo acá a repasar, ¿verdad? Esta es la siguiente página que quiero que visiten. Esta página es para repasar. Muchos de los ejercicios que están en el blog que les acabo de mencionar han salido de esta página. Entonces, para que se tome un tiempo, porque la verdad es que aunque usted lea las reglas y las trate de memorizar, no va a ser efectivo sino hasta que lo pone en práctica. Entonces, de nuevo, le voy a compartir el otro enlace, ¿verdad? Dice para ejercicios de puntuación. Ortografía, de ortografía. Ortografía. Ahí está. Por favor, circulen los enlaces y provoquen que todo el mundo entre ahí. Esto es bien sencillo. Usted va a entrar y va a escoger una actividad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted encuentra, no sé, ¿qué quiere repasar hoy, verdad? Hay múltiples. Mire el punto y coma, dos puntos, signos, paréntesis, ¿verdad? Corchetes, interrogación, lo que usted quiera. Donde usted siente o usted calcula que necesita, porque no se las puede, ¿verdad? Entonces hay generalmente primero una línea de actividad teórica, de repaso, y luego hay una evaluación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puntos suspensivos, ¿verdad? Y en la parte temática, pues usted puede elegir qué
qué regla o en qué situación de los puntos suspensivos usted quiere trabajar. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Eh, Ejercicio 1 dice, los puntos suspensivos. Caso 1. Se escriben puntos suspensivos al final de una enumeración incompleta. Ejemplo, el aula de informática disponía de ordenador, coma, monitor, coma, ratón, coma, impresora, puntos suspensivos. Y ahora aquí se le pide que usted haga el ejercicio. Y lo que tiene que hacer es copiar en este cuadro el ejercicio que aparece ahí arriba. Entonces, por ejemplo, 1. Puedes hacer lo que quieras, dice. Puedes hacer lo que quieras. Quieras. Dos puntos. Leer, coma. Ver la televisión, coma. Oír música. Oír música. Entonces, lógicamente aquí irían los 3 puntos, ¿verdad? Luego, número 2, a continuación, y la copia. Y claro, esta es la actividad 1, el ejercicio usualmente es el más sencillo. Y usted va agregando los signos que hacen falta. Cuando termina con la número 9, si se da cuenta, la página no le permite copy-paste, o sea, tiene que escribirlo. Y ese es el chiste de este ejercicio. Y cuando ya lo completa, le da enviar. Y la página le va a tirar un resultado, ¿verdad? Entonces yo lo invito a que la explore. También tiene redes sociales, donde usted puede, pues, seguirlas y le va a servir en adelante, ¿verdad? Estar siempre con esas capsulitas ahí que le estén recordando, ¿verdad? Yo admiro a estas personas que dedican su tiempo a hacer esto. No sé cómo le hace la gente para tener tanto tiempo, pero mis respetos y qué bueno que existen porque nos están facilitando la vida. A veces pienso que me va a tocar a mí hacer una cosa así para la facultad porque pues no hay nada en nuestra facultad, ustedes estamos en el descampado absoluto. Entonces, pero bueno, al menos me permite acercarlos a donde están los recursos y bueno, ustedes ahora saben en dónde encontrarlo. ¿De acuerdo? Vale. Y así sucesivamente, usted puede tomar cualquier actividad que considere conveniente ejercitar. Si usted decide hacer los ejercicios que están aquí en el blog de la profesora, usted se va a dar cuenta que algunos de ellos que aparecen acá nos lleva a esta página que les acabo de mostrar, ¿verdad? Que por ejemplo aquí está, la misma dinámica. Le da el caso, que el caso básicamente es un extracto de la regla, y luego le da un ejercicio donde faltan los signos de puntuación. La debe copiar tal y como está, pero ir agregando los signos de puntuación faltantes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces queda ya aquí en el chat los dos enlaces para que usted vaya a practicar. Tenga la bondad de compartirlo en el WhatsApp. Bien, esta es entonces hoy la primera parte de la clase. Ahora en la segunda parte de la clase vamos a intentar revisar dos cuentos y la actividad de signos de puntuación del libro. Para mañana revisar otros 2 cuentos, ¿de acuerdo? Entonces, bien, nos tocaría entonces La joven Aurora y el niño cautivo, de Dante Liano, página 45, de sus libros de cuentos, ¿verdad? Entonces, espero que yo pedí desde antes de la Semana Santa que por favor los leyeran. Así que vamos a intentar hacer un recuento. Aquí, para que usted esté, digamos, tenga plena conciencia de qué es lo que vamos a hacer. La idea es que usted tuvo que haber leído este cuento, que este cuento tiene, vamos a ver, 1,
2, 3, 4 paginitas ustedes, de la joven Aurora y el niño cautivo. Entonces usted lo lee. La primera parte del ejercicio es que usted se entera de qué va el cuento, reconoce personajes, trata de comprender la trama del cuento, de qué se trata, ¿verdad? Y dirigirnos a las actividades, en este caso desde la página 147, y realizarlas. Esa es la primera parte del cuento. Pero la segunda es que al estar leyendo, usted inevitablemente se va a topar con los signos de puntuación, se va a topar con palabras y algunas para usted van a ser nuevas. Entonces, en ese momento, usted va a empalmar con la teoría, que son sus capítulos 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, allí usted cierra el círculo, ¿verdad? Entonces, para quienes leyeron, eh, si hay algún valiente, alguna valiente que quisiera iniciar con una especie de resumen, comentario de qué va el cuento, o prefieren que lo leamos y pedimos un voluntario que lo lea. O nadie lo ha leído. Wow, qué musicón, mucha dichosos. Dichos. Buenas noches, licenciado. Y buenas noches. Yo lo leí y, bueno, en resumen, lo que entendí y lo que leí es que habla de un joven que vive en Estados Unidos y regresa a Guatemala. En su familia hacen una fiesta y es donde conoce a la joven Aurora. Él luego se regresa a Estados Unidos con el fin de querer casarse con la joven Aurora, pero estando allá, la hermana le cuenta de que andan rumores en el pueblo de la joven Aurora. Y pues el hermano, todo esto lo hacen por medios de cartas. El hermano le responde que le averigüe qué es el chisme que tienen de la joven Aurora. Y pues se entera de que pues ya no es una señorita como se llamaba en ese tiempo y que pues tiene un hijo. Este joven regresa nuevamente para saber si es cierto y se entera que sí, definitivamente es cierto, y habla con la persona con la que estuvo la joven Aurora, que es un primo de ella. Según ellos se juntan en una cantina, él le cuenta la historia de cómo se enamora de la joven Aurora y pues le dice que al principio no era su intención enamorar a la joven Aurora, sino que él era un mujeriego y sí buscaba por afuera mujeres y todo, pero en una ocasión pues se quedan solos y ocurre todo eso y a escondidas de la mamá de la joven Aurora, pues ellos tienen sus encuentros y en una de esas ella resulta embarazada, pues al primo lo sacan de la casa, lo regresan a su pueblo y a la joven Aurora la mandan a otro pueblo durante 9 meses para que ella tenga a su hijo. Y luego habla un poco del niño, que el niño lo tenían escondidos solo en un patio. Y al final pues el niño crece y se hace cargo como del negocio que tenía la familia. Eso sería todo. Muy bien, bueno, pero ahí nos has descrito el cuento, muchas gracias. Básicamente nos has dado como la línea, ¿verdad? De los, del resumen, pero ahora quisiéramos, para quienes lo hayan leído, por supuesto, quienes no, vayan hojeándolo, por favor.
acerca del argumento, o sea, de qué trata. Efectivamente, como dice la compañera, de cómo empieza la historia, que se inicia cuando un joven de más o menos 30 y, ¿qué será? 5 años, ¿verdad? Visita el país, Guatemala, luego de haberse ido a vivir a Estados Unidos. Y básicamente trae el recuerdo de lo que en los años 60, ¿verdad? Visitó Guatemala y tenía un hermano, ¿no? ¿Cómo se llamaba el hermano? A ver, el hermano del protagonista. Era hermana, licenciado, si no estoy mal. Sí, era Perdón, su hermana. hermana. Nicolás, Nicolasa. Muy Hola. bien. Nicolasa. Perfecto. O sea que sí han leído, qué buena onda. O lo están leyendo en este momentito. Ah, hay varias figuras en el cuento, ¿verdad? Y sobre todo podemos extraer del cuento, digamos, varias figuras eh, para el análisis. ¿Qué situaciones se dan en el cuento? A ver, ya la compañera nos hizo realmente una descripción bastante amplia de la trama del cuento. ¿A quién se anima? Lee, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Veo que hay William. sí, a la orden. Hay una migración ahí que creo que eran de un departamento ellos y él posteriormente, o sea, hay doble migración, ¿verdad? De un departamento en la ciudad de Guatemala y la ciudad de Guatemala para New Orleans. De Y él regresa, Chimaltenango. o de Chimaltenango, ¿correcto? Entonces, hay una situación ahí, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de platicar con un familiar o un conocido, esa transición de cuando regresan de Estados Unidos después de muchos años, hay una situación de encuentros y desencuentros, ¿verdad? Como que ya no soy de aquí, pero tampoco soy de allá. Es un poquito difícil esa situación que vive la gente que ha vivido esa experiencia, ¿verdad? Adicional a eso, licenciado, también es resaltar el machismo que imperaba en esa época. Yo leí un poco acerca del autor y de la casualidad que pareciera que él estuviera contándonos un fragmento de su vida porque la familia de él vivía en Chimaltenango, luego migró a Guatemala, él se fue a vivir al extranjero. Entonces tiene mucha similitud con su vida, posiblemente sea algo que a él le sucedió y lo quiso trasladar en una obra literaria que tuvo un bastante éxito. Pero lo que sí me impactó fue cómo la sociedad puede destruir la vida de un niño, porque al final decía que el niño era un poco como tímido y al momento de hacerse cargo del negocio de la familia era como complicado tener una comunicación con él porque era algo retraído. Muchas gracias. Efectivamente, ¿verdad? Estamos viendo esa lucha, la dicotomía esta de migrar versus quedarse acá, o sea, buscar desarrollo, vivir en subdesarrollo, digamos más concreto, pues los Estados Unidos versus Guatemala, ¿no? Eh, a lo largo del cuento se van describiendo y se van mencionando distintos espacios, tal vez llamémosle, ¿verdad? Y aquí han mencionado Estados Unidos con Nueva Orleans, ¿no? Guatemala con, dijeron Chimaltenango, pero aparecen otros espacios que le van dando como aterrizan, ¿verdad? Aterrizan y conectan a la gente con cosas o con espacios, situaciones que para uno al final es común o es cercano y es lo que vuelve estos cuentos, digamos, le dan esa sensación de pertenencia, ¿verdad? Y que como justo lo empezó a mencionar el compañero, que usted los conoce o no los conoce. ¿Qué espacios recuerdan ustedes o qué, pues sí, espacios físicos, ¿verdad? Que en el cuento se mencionan. La avenida Bolívar. Antigua Guatemala. Muy bien, pero también en el cuento se mencionan o hacen referencia a algunos espacios.
Cuando hablo de espacios me refiero no solo al, digamos, a la idea del territorio, de un municipio, de un país, sino que hay referencias a ciertos espacios. A ver si dan, ¿de qué espacios estoy hablando? Como por ejemplo, el espacio donde tenían al niño en la habitación, tu habitación, ¿y ese qué de espacio atrás, era? ¿La habitación en qué estaba? ¿En dónde estaba? en el patio de atrás, ¿De dónde? que lo En la tenían casa en de la casa de la tía, porque en realidad él era el sobrino. O ¿Y sea, dónde quedaba la casa de la tía? en la capital de A ver por si la alguien zona anda. 1 me imagino por La ahí. Avenida Bolívar. Muy bien, perfecto. Entonces está la casa de Aurora y describe el cuarto, el patio de atrás y sobre todo nos da una referencia puntual, ¿verdad? La avenida Bolívar. ¿Y cómo describe la avenida Bolívar el autor? No cómo usted la conoce ni cómo usted se la contaron. ¿Cómo es que el autor la describe? De una zona de mucho comercio, era un sector muy pujante económicamente, socialmente. Ok. Pero, pues, quiero que vayan al cuento y busquemos esa referencia porque es muy Aunque específico. el licenciado ahí dice que hacía reverencia que como si se visitara un cementerio. Ajá, ¿y cuándo? Cuando él prácticamente llegaba de regreso a visitar la Avenida Bolívar, él así lo sentía, ¿verdad? Ya. Entonces, por ejemplo, la avenida Bolívar generalmente estaba asociada con la casa de Aurora, por razones de espacio y de distancia, ¿verdad? Pero también puede referirse o se nos puede dar la asociación de un lugar con alguna emoción, ¿verdad? Con alguna situación. ¿Qué ocurre en la casa de la avenida Bolívar? La casa de Aurora. La fiesta. ¿Qué fiesta? Contanos. Si no mal recuerdo, Lee, que es una fiesta para darle la bienvenida a él. La familia está muy feliz de que él haya regresado al país después de tanto tiempo. Al final, es una cuestión turbia, ¿verdad? Porque la joven Aurora es, digamos, es su primo quien finalmente abusa de ella, ¿no? Pues según entendí, no abusó de ella, o sea, fue todo con No, consentimiento. Lee, fue consensuado. Lo único que como era menor de edad, imagínate, era una joven de 16 años. Los dos eran menores de edad. Ahí vamos. Y dice que por la emoción de la juventud ellos tienen sus encuentros. Uno de esos sus encuentros, ella queda embarazada. A él lo mandan para otro lado y a ella la mandan, ahí mismo dice en el cuento, mi tía manda, dice, a la antigua, a sus hijas, de vacaciones de 9 meses. ¿Ah? Y la misma tía es la que obliga a Aurora a mentir, a fingirse señorita, a esconder al niño, dice, Claro, en la segunda habitación del patio, donde él prácticamente se quedaba antes a dormir. Eso es lo que él describe en el cuento de último, el señor este que ahí aparece en el cuento también, que dice, era un hombre calvo, dice, con bigote, feo, que es el que le cuenta la historia al muchacho que estaba viviendo. Había algo en lo que él hizo énfasis, de que a él lo que le agradó de Aurora era la inocencia de ella, que se veía reflejada, ¿verdad? Pero eso fue el joven que vino de los Estados Unidos, que es el que Ah, dice que cuando él la vio en la fiesta, ahí se la vio que era, ajá, el joven de que vino de Estados Unidos. acá la vio con anteojos, es así algo pálida, algo tímida.
Incluso hasta describe ahí su vestimenta en el cuento. Descubre su vestimenta y que se mira así, mera inocente. Entonces viene la hermana y se la presenta, ¿va? Diciéndole que es yo creo que la hija de la dueña de la casa, porque ellos no eran los dueños de esa casa, ellos como que alquilaban ahí. Algo así menciona el cuento. ¿Y qué le ocurre a Aurora a ustedes? Porque al final, por eso yo mencioné la palabra abuso, ¿verdad? Para reaccionar en cuanto a que el concepto de abuso, ¿verdad? ¿De qué forma existen los vejámenes en contra de la persona de Aurora? Porque en este momento quisiera preguntarles cómo es el desenlace, cómo termina la historia, qué pasa con Aurora. Pues prácticamente, digamos que sí vivió un abuso porque psicológicamente fue violentada, que la llevó al desenlace a- la llevó al suicidio. Entonces, ¿Cómo aparece Aurora? ¿Qué pasó? Es muy fuerte cómo problema termina. emocional, psicológico, a causa de su propia madre. Ay, no. Ahí dice que lo encontraron flotando en una tina. Tal vez, Nelson, si tenés tu libro a la mano, me gustaría pedirte que leas el último párrafo del cuento, pero desde donde dice el joven que la atiende hasta terminar. Bueno, dice, el joven que atiende tiene todos los tics de la mezquinidad del pequeño comerciante. Yo entro y lo veo igual a mí y siento un asco profundo, como si ese muchacho fuera una cucaracha repetida. Pienso que su cabeza estará llena de los días vacíos que pasó aislado en su infancia. Lo veo y mi semilla me repugna. Debía de ser diferente. Pero ¿qué decirle? Si lo único que me recuerda esta cuadra, esta casona llena de olores marrones, es la joven Aurora, blanca, con las manos cruzadas sobre el vestido de primera comunión. Después de que la encontraran flotando en la tina, donde se bañaba con esencias de rosas, en un agua tibia cuyo vapor empañaba los espejos, los frascos de medicina, los postes de domésticos, los ojos pequeños y cerrados de la madre, que murmuraba, así debía de ser, perra, así. El pedazo, pero... Bueno, gracias, Nelson. Efectivamente, entonces, digamos que hay mucho que analizar con este cuento y hay muchas figuras y lo que ocurre, ¿verdad? Lo que nos traslada Dante Liano con la joven Aurora y el niño cautivo, ¿verdad? Una postal de este país que se ensaña con la mujer y que teniendo cosas tan buenas nos toca vivir de forma tan mala, ¿verdad? Bien, entonces quienes no han leído el cuento, les pido por favor, son apenas 4 o 5 páginas, léanlo. Este cuento pues será parte del examen parcial. Por supuesto que no me voy a poner a examinar de forma semiótica o literaria, ¿verdad? El cuento, sino que sí preguntaré de pronto sobre los personajes, sobre alguna relación muy puntual de personajes, ¿verdad? Pero fundamentalmente realizaremos ejercicios de signos de puntuación y de reglas de ortografía, ¿ok? Bien, vamos a pasar al siguiente cuento, que espero lo hayan leído, más de alguno. La prodigiosa tarde de Baltasar. Vamos a ver si alguien tuvo a bien leer el cuento. La prodigiosa tarde de Baltasar. ¿Alguien lo leyó? Sí.
Sí, licenciado. En sí trata de que Baltasar es un herrero y Baltasar hizo una jaula tan hermosa que era digna de admiración en todo el pueblo. Todo el mundo llegaba a ver la jaula, la dedicación en la que él había puesto en esta obra de arte, literal, le llamaban. Y hasta el doctor Octavio quiso comprársela para su esposa porque era tan hermosa que él quería pues poseerla para regalársela a su esposa, que era una persona muy triste, cuenta la historia. Pero Baltasar era una persona muy íntegra y decía que no porque ya la tenía encargada y que no la podía vender, pero la tenía encargada para una persona de bastante prestigio, tanto económico como en posición dentro del pueblo, que era don Chepe Montiel. Cuando él decide ir a entregar la jaula, la historia da un vuelco de 365 grados porque resulta que no era para el papá, sino para el hijo. Y el señor se porta tan desagradable, tan mezquino con su hijo que le termina diciendo a Baltasar que se lleve algo que él no había encargado. Y el niño termina haciendo berrinche porque él quería la jaula, él la había encargado para él. El señor se porta indiferente, le dice que deje ahí, que deje que él haga berrinche. Y el niño se tira al suelo y ya empieza a hacer una rabieta sin llanto. Entonces Baltasar se conmueve y él se da cuenta que al final no era tanto la obra de arte que le había creado, sino el gusto que le quería dar al niño y se le regala. Pero don Chepe Montiel se molesta porque no recibe sobras de nadie. Pero Baltasar no le pone atención y se retira de la casa eh, y se va un poco conmovido a una cantina, e invita a todo el pueblo presumiendo que le habían pagado la, la jaula, termina endeudado hasta dejando el reloj y describe también cómo la esposa le está esperando con una gran cena y al final él no llega y el cuento termina en que él termina en la calle al día siguiente las personas, me imagino que va a ser un domingo porque es de las personas que van para misa, las mujeres que van para misa lo ven y ni atención le prestan, ¿verdad? Entonces también una gloria contra una miseria, podemos ver en la misma historia. De eso se trata el cuento. El triunfo de la pobreza sobre la riqueza, ¿no? O de un pobre sobre un rico. Así es. Muchas gracias, compañera. ¿Alguien que quisiera agregar alguna arista a este cuento? ¿Nadie más lo leí? Bueno, se ciernen en el cuento distintos temas, como por ejemplo la soledad, la incertidumbre, eh, pues las clases sociales, lo acaban de decir, ¿verdad? Eh, Ahí da para mucho análisis, ¿verdad? Sobre las figuras que aparecen. Baltasar, ¿quién es Baltasar, verdad? Es un artesano, ¿qué será? Un herrero, ¿verdad? Sí, es Eh, un herrero. Me lo puedo imaginar, una persona de una vida sencilla, un trabajador, ¿verdad? Sin embargo, es interesante porque pues bueno, es un trabajador, ¿verdad? Pero tiene una línea artística, ¿verdad? O sea, dentro de todo, eh, tiene, ¿cómo se llamará esto? Una vocación, ¿verdad? Porque no se limita a simplemente el trabajo manual o operativo de su profesión, sino que él desarrolla, ¿verdad? Esa vocación. También llama la atención la edad de Baltasar. ¿Qué edad dice tener Baltasar? 30 años. La edad y el oficio de Baltasar, dice por ahí, son los de Jesucristo.
Ujú. También llama la atención el ambiente que describe Gabriel García Márquez con este cuento, ¿verdad? Habla sobre una ciudad que parece olvidada, y nos recuerda, ¿verdad? Las calles polvorientas, el calor. eh, Básicamente nos está pintando un pueblito donde la cosa no va muy bien para nadie, ¿verdad? ¿Por qué será a qué creen ustedes? Por supuesto, yo sé que no, tal vez no tienen mayor conocimiento en letras, pero haciendo un ejercicio reflexivo, el título, ¿verdad? La prodigiosa tarde de Baltasar. ¿Por qué un título tan pomposo, ¿verdad? La prodigiosa. Cuando ustedes leyeron el cuento, ¿pensaron en el título? ¿El cuento describía lo que el título les dejó solo con ver el título? ¿Esperaban ustedes que ocurriera algo en el cuento que le diera sentido a la prodigiosa tarde de Baltasar? ¿O qué pasó ahí? Lick para mí significó, por ejemplo, em, cómo él pudo no pasar sobre la voluntad del Señor, sino respetar su palabra de que la jaula había sido pues hecha para alguien especial, para alguien específico, y no le hizo caso al momento de dejar la jaula, sino que era su palabra contra la de él, y a pesar de que él era un trabajador, él pudo dominar a Don Chepe, ¿verdad? Que Don Chepe era una persona pues, bastante importante en ese pueblito. Y algo que llama la atención es cómo Gabriel García Márquez juega con los tiempos y también en Cien años de soledad juega también con esa pobreza, pero a la vez logra resaltar la riqueza del ser humano y en este caso la de Baltasar. Perfecto. Bueno, pues Rick, entonces, buenas tardes. sí, ¿quién habla? Quería, quería dar mi punto de vista sobre por qué menciona la palabra prodigioso. Ajá, Para adelante. mí, porque yo lo resumo porque este señor se hizo notar ese día, pues, cuando los demás días yo interpreto de que él es una persona que creo que no se hace notar en lo absoluto o no se hacía notar en lo absoluto. Cambio con el trabajo de esa que realizó ese día, esa tarde. Él se hizo notar ante el pueblo por el trabajo que realizó. Por eso es que creo yo de que sí va acorde al título. Muchas gracias. Veo también la manita levantada de Ashby, creo yo. Ashby Melissa. Buenas noches, licenciado. Yo también quería dar mi punto de vista sobre el cuento. Pues la verdad cuando leí el título me pareció interesante y dije mejor vamos a comenzar a leer el cuento porque no sabía yo qué esperar. Entonces cuando lo leí ya después de haberlo leído por completo el cuento, me pareció muy interesante porque la nobleza de Baltasar por haberle regalado la jaula al niño aunque no recibió ninguna remuneración por habérsela dado y tampoco le interesó, pero sí me pareció que estuvo muy mal que haya invitado a todos a tomar y a tragos y se haya quedado sin nada, que hasta un reloj tuvo que dar de em, como tuvo que dar el reloj porque ya no tenía dinero para poder pagarle al cantinero. Pero sí, da muchos aspectos muy buenos, pero pienso también que da un ejemplo muy malo en ese sentido porque dejó a su pobre esposa esperándolo toda la noche y no dice más qué pasó, entonces, quién sabe qué fue de Baltasar después. Muchas gracias, muy amable por tu participación. Veo también la mano levantada de Celeste Valdés. ¿Estás por ahí? ¿No? Bien, Carlos Pérez Magaña dice acá prodigiosa porque imagino que las tardes de Baltasar eran aburridas.
y al final termina celebrando en una cantina el haber triunfado sobre don Chepe Montilla. Perfecto. Escucho que algo suena, pero no miro. ¿Son manitas que son? Christopher Carranza, adelante. Yo quería dar mi punto de vista con respecto a la prodigiosa tarde de Baltasar. Pienso yo que es porque le logró sacar el dinero al más rico de ese lugar. No se lo saca, Por lo sino que tanto, regala pienso la yo que jaula. por celebrar el haber, o tal vez haber dado la jaula, o sin sacarle provecho también, ¿va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo les sugiero a todos y todas que quienes no han leído el cuento, que ahora que ya escucharon algunas ideas, pues entonces lo lean, quienes ya lo leyeron, que lo revisen y sobre todo que practiquen su lectura. Trate de leer en voz alta, trate de aplicar las técnicas que hemos visto en clase, lea las reglas de ortografía, los usos de los signos, practique con con los sitios que le he dejado para tener acceso. Pues bueno, un ratito diario que lo haga, creo que tendrá, digamos, una buena oportunidad para empezar su camino, que será largo, larguísimo, de mejorar el uso del idioma, sobre todo usted que quiere y pidió ser abogado o abogada. Bien, si no hay más comentarios, por hoy vamos a dejar aquí la clase. Nos vamos a ver mañana de nuevo para revisar los otros dos cuentos y revisar algunos otros ejercicios de ortografía. Les agradezco a todos su atención y espero que pasen una feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Gracias, Liz. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.